Hemos llegado al último tema de esta serie de estudios acerca del tabernáculo en el cual hemos estado considerando el sacerdocio del creyente en Cristo. Analicemos entonces la última porción que corresponde en esta tarde, en esta noche. Hemos estado considerando los sacrificios espirituales del creyente en Cristo. Recordaremos que habíamos hablado del primer sacrificio espiritual, que era la alabanza y la adoración, siendo la adoración el sacrificio más elevado de todos. Como segundo sacrificio vimos la ayuda mutua. Ese es nuestro aporte para aquellos que están en necesidad. El tercer sacrificio espiritual del creyente en Cristo, hemos considerado la intercesión, que consiste en orar por nuestros hermanos y aún por aquellos que no conocen al Señor. Como cuarto sacrificio espiritual, hemos considerado que consiste en aquellas cosas que tenemos que renunciar y mortificar en nuestras vidas espirituales. Como quinto sacrificio espiritual, era iluminar a todos con la luz de Dios, con la predicación del Evangelio, y aquí el testimonio personal del creyente es esencial. En este sacrificio espiritual de la iluminación a través de la predicación y el testimonio es realizar la labor que el pueblo de Israel no supo hacer ni quiso hacer en su rebeldía. Hemos considerado en la reunión pasada el sexto sacrificio espiritual, que consiste en la presentación de nuestros cuerpos en sacrificios vivos, es decir, la presentación de nosotros mismos delante de Dios. Ese era el primer punto. Pero como segundo punto analizamos que es el privilegio de todo creyente que experimente, gracias, una conformidad progresiva con la voluntad de Dios. Y había un tercer punto que habíamos subrayado, que ningún conocimiento de la voluntad de Dios es posible si el creyente en Cristo hace concesiones con el mundo. Porque al hacer estas concesiones con el mundo le conduce a la flaqueza espiritual y no a la fortaleza espiritual. Como un cuarto punto vimos que no todos se dan cuenta que para conocer la voluntad de Dios, el creyente está envuelto en un conflicto entre su propia mente carnal y la mente de Cristo. Y un quinto punto habíamos dicho, y último, que hemos visto, que si el creyente quiere adquirir la mente de Cristo, tiene que entrar profundamente en la experiencia del arrepentimiento. Y para poder entrar en la experiencia de un genuino arrepentimiento delante de Dios, habíamos considerado tres elementos esenciales. El primer elemento era la convicción de pecado, obra del Espíritu Santo en la mente y en el corazón de un creyente. Y como segundo elemento era que el amor al pecado tiene que morir. Ciertamente esta es la obra del Espíritu Divino en el corazón, el cual está derramado sin medida, dice la Escritura. Y como tercer elemento de este arrepentimiento era el renunciamiento al pecado, y esto es el acto de la voluntad propia del creyente en Cristo delante de Dios. Sigamos entonces, queridos hermanos, con este gran pasaje de Romanos 12. Como sexto punto, la Escritura demanda del creyente la renovación de su mente. Esta renovación de su mente es un proceso espiritual, porque requiere el darnos nosotros mismos enteramente a Dios para poder ser enseñados. Requiere el darnos enteramente de nuestro ser a Dios para que podamos ser enseñados. Tendríamos entonces que preguntarnos, ¿qué es la mente en la Escritura? Por mente se entiende en general, como concepto general, la facultad de pensar. También se entiende que es la capacidad mental,
el cual llamamos entendimiento. Representa la mente la facultad intelectual, es decir, la capacidad reflexiva del hombre, aquello que inicia con sus pensamientos y que formula sus planes. Pero en las escrituras, la mente no es solo esto, sino que además la mente es la capacidad de reconocer el bien y sobre todo es la capacidad de reconocer la verdad espiritual. Pablo exhorta en Romanos capítulo 12 a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y en Efesios, la porción que hemos leído desde el texto 22 al 24, en el texto 23 del capítulo 4 de Efesios, el mismo apóstol expresa un pensamiento semejante de esta renovación porque dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que notar, hermanos, que aquí en Efesios, esta renovación aparece en el texto 23, aparece en medio de dos exhortaciones, las cuales están en el texto 22 y en el texto 24. La primera exhortación es la exhortación a desvestirse del viejo hombre y la segunda exhortación es vestirse del nuevo hombre. En medio de ellos, en medio de estas dos exhortaciones, una a desvestirse y otra a vestirse, en medio de estos dos textos figura el texto 23 que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podríamos entender esto? Primero hay que destacar que el significado del vocablo renovar en el Nuevo Testamento, renovar no consiste en remendar. Renovar no significa reparar algo. Renovar tampoco significa mejorar lo bueno que pudiera haber en el hombre. Renovar significa ser hecho de nuevo. Ser hecho desde lo alto, desde arriba, desde Dios. Esta renovación de la Escritura, entonces, aquí en Efesios 4, es complementaria al estudio que hemos considerado en Romanos 12. En otros pasajes de la Biblia habla de un corazón limpio y de una vida limpia, pero aquí se habla de una mente renovada, de tener una mente renovada. Notemos que la renovación es en el espíritu de nuestra mente, dice la Escritura, allí en el texto 23 de Efesios 4. Pablo no se está refiriendo aquí al espíritu humano en general, sino al espíritu de la mente. Es decir, a la mente, Pablo le está atribuyendo un espíritu. Significa el principio interior, que realmente gobierna y controla y que maneja a la mente misma. De modo que además del poder, de la habilidad intelectual que todos nosotros tenemos, hay un espíritu de la mente. Se trata de ese espíritu de la mente, de lo más íntimo, de lo más profundo de nuestro ser interior. No habla solamente de la capacidad de la mente, sino del poder que la controla. Ya hemos visto en nuestro análisis de Romanos 12:2 que el creyente que quiera conocer la voluntad de Dios necesita esta mente renovada para no adaptarse a los criterios del mundo. Cuando dice, no os conforméis a este siglo. El lenguaje de la Escritura allí en Romanos 12 es vigoroso. Hay un abismo de diferencia entre tomar la forma del mundo o adaptarse al mundo cuando dice, conformaos a este siglo, no os conforméis a este siglo, y al ser transformados. Hay un abismo tremendo entre estos dos aspectos. El vocablo utilizado para conformarse, en Romanos 12, expresa fuertemente la similitud del carácter
que el ser humano tiene, y el vocablo reformados o transformados expresa con igual fuerza la idea totalmente opuesta. Es como si el apóstol Pablo dijera: no seáis externamente adaptados al mundo, sino que seáis internamente transformados o renovados por medio del Espíritu de divinidad. En Efesios 4 vemos además que el creyente necesita esta renovación del espíritu de su mente. Por otra razón más, la necesita para desvestirse y para poder despojarse del viejo hombre. Y la necesita además para poder vestirse del nuevo hombre. En el texto 22 dice Pablo aquí en Efesios 4, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. Es decir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esto implica e indica una actitud distinta hacia el pecado que mora dentro de cada ser humano y en especial del creyente. Y en el texto 24 de Efesios 4 dice, y vestir el nuevo hombre. Esto implica e indica una nueva actitud hacia Dios. Estas dos actitudes, una hacia el pecado y otra hacia Dios, determinan todo el curso de la vida espiritual. Es decir, queridos hermanos, estas dos actitudes, una hacia el pecado que podamos tener y otra hacia Dios, determinan todo el curso de su vida espiritual como creyente en Cristo. Pero lo que hay que subrayar es que el creyente no podrá tomar ninguna de estas dos actitudes si no va siendo renovado en el espíritu de su mente. Se trata de que la conversión que recibimos, se trata que en la conversión recibimos una nueva actitud mental, una nueva disposición respecto al pecado y sobre todo una nueva disposición con respecto a Dios. ¿Cuál es la reflexión aquí? Podríamos preguntarnos. El conocimiento pleno de la voluntad de Dios es posible para todo creyente, pero requiere que usted participe activamente en este proceso, que tiene por finalidad darle nuevos enfoques, nuevos criterios y nuevas maneras de encarar las distintas circunstancias de la vida y del mundo. Vemos pues entonces que hay dos enseñanzas que se complementan. Como complemento al mandato de que usted rehúse tomar la forma del mundo, está el mandato que usted sea transformado o renovado en una nueva criatura. Y déjenme decirles, queridos hermanos y apreciados hermanos, que esto se trata de un proceso demoledor. Esta transformación culmina en la renovación de la mente, pero es un proceso demoledor. ¿Por qué? Porque enseña que una mente autosatisfecha no es nunca la mente de Dios. Si yo tengo en mi vida una mente autosatisfecha, es decir, que se conforma y se satisface consigo mismo, con lo que yo soy y con lo que yo hago, entonces esto no es nunca la mente de Dios, de ninguna manera. Además, el texto en el original, en aquel griego koiné con que fue escrita la escritura, la forma verbal que expresan estas revelaciones significa un continuo, siendo una continuidad continua de ser renovado. No es algo que ocurre una vez para siempre, sino que es un proceso continuo. Así que nadie presuma que ha llegado a la etapa final, que esto es un proceso constante. Podríamos preguntarnos por qué es un proceso constante. Porque también es continuo el instinto de nuestra mente caída
para retomar el control de todo. Notemos, queridos hermanos, que esta tarea es algo que el creyente, no es algo que el creyente pueda hacer por sí mismo, porque la renovación de la mente es presentada en la Escritura como un trabajo de Dios. Esta renovación es un acto del Espíritu de Dios que obra en el creyente en Cristo. Sí, definitivamente es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, en su corazón, querido hermano, queridos hermanos. Pero el creyente puede impedirla y el creyente puede entorpecerla, este proceso, este trabajo de Dios. Yo puedo impedir o puedo entorpecer esta obra de renovación que el Espíritu de divinidad derramado en mi corazón sin medida tiene como objeto llevarme a la imagen de su Hijo amado. Yo, mi mente carnal, mis actitudes, mis obras, mi carnalidad pueden impedir la obra de renovación y contristar al Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos concluir que esta renovación, esta transformación es más que una actividad intelectual. Además, que sea una obra divina no implica que el creyente pueda mirar pasivamente este proceso, como queriendo decir, yo me siento tranquilo en el sillón, haz tú lo que quieras, Señor, conmigo. No, tampoco es una actitud pasiva por parte del creyente. Porque toda la Escritura enseña que todas las facultades del alma tienen que ser ejercitadas para buscar a Dios. De modo que aquí extraemos, queridos hermanos, otra reflexión para nosotros, como sacerdotes en Cristo que somos. La pasividad con que vemos cómo nuestro avance espiritual se posterga indefinidamente es una pasividad culpable. Voy a volver a repetir este punto porque es fundamental. La pasividad con que vemos cómo nuestro avance espiritual cada vez se posterga indefinidamente es una pasividad culpable. Pocas cosas son más solemnes en la vida de un creyente que la positividad de estar impidiendo la obra del Espíritu Santo en su corazón, en su vida misma o en los demás. Estemos alerta, queridos hermanos. Estemos alertas, estimados hermanos. Porque la tendencia natural es impedir esta obra. Y todos corremos este grave peligro, que puede frustrar los planes de Dios en mi vida, debido a la intrusión de la carne en nuestros esquemas mentales. ¿Qué hace la carne? La carne nos hace sentir suficientes. La carne nos eleva el ego. La carne no necesita ayuda. La carne se basta a sí misma. La carne no quiere sujetarse a Dios ni quiere depender de la gracia de Dios. La carne necesita apoyo y apoyo sustancial de cosas visibles que palpamos y vemos. El espíritu del mundo nos transfiere constantemente criterios y patrones de conducta que son radicalmente falsos y opuestos a la voluntad de Dios. El espíritu del mundo es el principio animador y controlador, muchas veces, de todas nuestras actitudes. Aquello que lo hace ser y lo que es el mundo. El espíritu de la mente es su vida interior, queridos hermanos. Es el principio interior que está detrás de todo lo que hacemos. Y esto es lo que tiene que ser renovado. Ese espíritu de su mente que está detrás de todos los planes y de todas las actitudes que usted hace, ese es el que tiene que ser
transformado, dice el Señor. Siempre tenemos que tener presente que estamos estudiando la enseñanza principal y troncal que hemos considerado en Romanos 12. Todo comienza con la entrega de la vida para participar de este proceso transformador y renovador. Se trata, como hemos visto hoy, de una entrega con el propósito de aprender, de estar atentos, de escuchar cuando Dios habla, por su palabra o por medio de su espíritu. Y aquí, queridos hermanos, hay otra enseñanza para usted y para mí, como sacerdotes en Cristo que somos. El creyente suficiente en sí mismo solamente se oye a sí mismo. El cristiano que es carnal hace muchos planes, y si un plan le fracasa, hace otros planes en lugar de volverse al Señor. Hace muchos planes, pero ese creyente carnal no percibe las señales espirituales que Dios le envía. El Señor constantemente me envía señales espirituales para mi vida. Y yo, que vivo distraídamente, muchas veces con las cosas del mundo, no las percibo. El cristiano carnal no discierne la enseñanza más profunda de las Escrituras. ¿Por qué? Porque esta enseñanza profunda no penetra sin un ejercicio de corazón. No se alcanza si el creyente rehúsa entrar en los procesos transformadores que Dios desea hacer por medio de su Santo Espíritu. La visión de las realidades espirituales, la mente espiritual, el discernimiento espiritual no vienen si uno no deja de llevar su propio criterio carnal ante todas las circunstancias o decisiones de su vida. No vienen si uno no hace un esfuerzo por conocer en cada asunto cuál es la mente de Cristo, cuál es la voluntad de Dios. En este proceso de su vida que a usted le preocupa, querido hermano, Cristo tiene una opinión. Y esta opinión, la de Él, es la que con frecuencia nosotros no conocemos. Notemos, hermanos, que Dios no ha prometido escuchar al que le invoca livianamente, sino que Dios ha prometido escuchar al que le busca de corazón, como dice el profeta Jeremías: me invocaréis y vendréis y oiréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice Jeremías 29, el texto 2 y 13. Sí, queridos hermanos, la renovación de la mente es más que una tarea intelectual, porque demanda de un ejercicio del alma en una búsqueda de cuál es la mente de Dios. En la base de la enseñanza del apóstol hay entonces una noción bíblica fundamental. Es la noción bíblica fundamental de la tragedia que ha significado para todos la caída del hombre en pecado. La Biblia subraya la esencia de la caída, subraya la profundidad, la gravedad de la caída del ser humano. Cuando el hombre pecó, pasó a estar bajo el dominio, entre cremillas, del Dios de este siglo. Cierro cremillas. Cuando el hombre pecó, pasó a pasar bajo el dominio satánico. Y nada es más importante que conocer Génesis 3. Nada es más importante que conocer la doctrina de la caída del hombre, porque esta es la llave para poder entender toda la Biblia. Nada es más importante que conocer la doctrina bíblica de la depravación del hombre, allí en Génesis 6. Y esta palabra renovar entonces nos iluminará la mente del hombre que necesita ser renovada y transformada. Déjeme decirle de que el ser humano toma el pecado con mucha liviandad. Pero lo cierto es que cuando el hombre peca, se introduce en un mundo tenebroso. Y el problema con nosotros
es ese, que hemos nacido con una naturaleza manchada. La esencia de nuestro problema no es solamente si lo que estamos haciendo está mal o está bien, si lo que hago está mal o no. Hay algo mucho más grave todavía. El problema más grave es que lo que hemos venido a hacer por naturaleza, a causa de nuestro pecado, de la caída del hombre. Nuestro enfoque total es equivocado. Es el espíritu de nuestra mente lo que está mal. Notemos, hermanos, que la máquina para fabricar ideas la fabrica. Pero la historia humana muestra que algo anda mal. El mundo está mal porque el hombre no sabe pensar rectamente. Y el llamado del Evangelio es para que el hombre piense en dónde está y cómo está delante de Dios. No es la mente como instrumento lo que anda mal. Si le pedimos a la mente que haga números, si le pedimos a la mente que calcule fórmulas complejas, lo hace muy bien. La mente como máquina, como órgano de pensamiento, razona, calcula, piensa, produce resultados y estos son notables. Pero lo que anda mal y lo que sigue andando mal es el poder que gobierna la mente, que está detrás. Hay aquí otro punto de importancia. Esta renovación o transformación solamente se consigue mediante el ministerio no impedido del Espíritu Santo en mi corazón. Lo voy a volver a repetir porque es un punto fundamental que hay que subrayar. Si está tomando nota, querido hermano, querida hermana, subraye esta frase. La renovación o transformación de nuestra mente solo se consigue mediante el ministerio no impedido del Espíritu Santo en mi corazón. El ministerio no impedido del Espíritu Santo. Y esto requiere del sometimiento del creyente a una influencia controladora. Lo que al principio estaba gobernado por la carne, por la caída, ahora tiene que estar gobernado por el Espíritu Santo de divinidad. Y esto es lo que hay que cambiar. El hombre tiene todavía la capacidad para recibirse de médico, de ingeniero, pero llega un momento en que todo comienza a andar mal. El hombre puede llegar a la luna, pero falla en lo que es vital. Cuando llegamos a las cosas que realmente importan, cuando llegamos a la naturaleza espiritual del hombre, a su necesidad con la relación con Dios, a la noción de la eternidad, al sentido de la existencia que tiene sobre la tierra, cuando llegamos a estos puntos vitales, el pensamiento del hombre fracasa completamente. ¿Por qué? Porque el espíritu de su mente se ha extraviado y además ese espíritu de su mente está muerto en delitos y pecados. Y esta es la parte sobre la renovación del hombre, y esta es la categórica, este es el punto categórico y penetrante e importante, porque esto ocurre en el punto más elevado de su ser, en el centro de su personalidad, en el espíritu de su mente. Por eso el hombre está degradado, destruido, y la única solución es la que expresa la Escritura: crearlo de nuevo, no mejorarlo. No se trata de reparar lo que está en delito y pecado, y caído, y manchado. Se trata de hacerlo de nuevo. Se trata de regenerarlo. Y Dios es el único que lo puede hacer. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es la regeneración? La regeneración la recibimos. En la regeneración recibimos un nuevo espíritu, una nueva disposición que nos gobierna,
un nuevo principio divino que comienza a obrar en el corazón del hombre. Y el creyente aquí tiene como sacerdote una lección fundamental. Él necesita esta renovación del espíritu de su mente para poder vestirse del hombre nuevo, o para poder vestirse del nuevo hombre. Notemos, queridos hermanos, que el hombre que nace de nuevo, creyente en Cristo, en él no se verifica ningún cambio físico. Su cerebro sigue siendo el mismo, pero lo que recibe es el nuevo espíritu que controla su ser. Todo su enfoque es completamente nuevo. Ahora, por medio de la fe, a través del Señor Jesús, su Salvador y Señor, puede allegarse a Dios. Este espíritu le puede abrir el entendimiento y el sentido de las Escrituras. Su corazón arde cuando se acerca en oración y puede cantar una alabanza a Dios. Pero la renovación no tiene lugar, la renovación de la mente no tiene lugar aquí, sino el espíritu de la mente como tal permanece exactamente igual como antes. Pero su espíritu, su parte más elevada, va siendo renovada paso a paso. Todavía nos falta ver algo más. Esta transformación que habla Romanos 12 es un proceso. Pero hay que agregar que es un proceso costoso. ¿Por qué? Porque este poder renovador del Espíritu Santo actúa en la medida en que usted como sacerdote o como creyente en Cristo, ante cada decisión, ante cada problema, ante cada accidente, ante cada circunstancia, ante cada crisis de su vida, adopte una actitud fundamental. ¿Y cuál es? Es la actitud fundamental de reconocer su propia ineficiencia. Yo debo reconocer mi ineficiencia. Nos cuesta mucho reconocer que no somos suficientes, que no somos capaces en este proceso precioso. Y dentro de este proceso se nos llama a una actividad sobrenatural. Fíjese lo que dice en Efesios, capítulo 4, el texto 17. Lo voy a leer. Esto pues digo, dice el apóstol, y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. Aquí la palabra sentido debemos traducirla como mente. Esto pues digo, dice el apóstol, y requiero en el Señor de cada uno de vosotros, los creyentes en Cristo, que no andéis más como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los otros gentiles? Que andan en la vanidad de su mente, de su sentido, de su manera de pensar, de su manera de actuar, de su manera de decidir y de planificar su vida. No andéis más en la vanidad de la mente. Es como si dijera el apóstol, yo os protesto en el Señor que ya no soy lo que erais, le dice a los efesios. De manera que Pablo exhorta a la acción como lo expresa en el texto 22 y en el texto 24, donde hay dos exhortaciones, una negativa y otra positiva. La negativa dice desvestirse del viejo hombre y la positiva dice que os vistáis del nuevo hombre. Pero en medio de estas dos exhortaciones, Pablo dice en el texto 23, exhorta a la acción, pero se apoya en lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Notemos que el pensamiento del apóstol, él habla de vestirse y desvestirse, un hecho común de todos los días que hacemos nosotros diariamente, porque el creyente se enfrenta en cada paso
con distintas opciones. Se enfrenta con conflictos, y estos conflictos, usted como creyente y como sacerdote en Cristo, solamente usted puede enfrentarlos si en medio de ellos el espíritu de su mente va siendo renovado por Dios. Nadie podrá despojarse del viejo hombre si no es un hombre y una mujer renovada. Nadie puede hacer esto, sino la fuerza que viene de Dios. Solamente a un hombre y a una mujer creyente que va siendo así renovado, se puede exhortar a estos cambios que exige la Escritura. Cambios radicales. Es nada menos que despojarse del viejo hombre, que se le reconoce que está viciado y que está degradado y que está destruido. Y se le exhorta a que se vista de un hombre nuevo. Efesios 4:24 dice, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en la santidad de verdad. Note que se hace referencia, queridos hermanos, a la justicia y a la santidad de la verdad. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Nunca tenemos que desvalorizar la importancia de la verdad de Dios. Nunca debemos relegar la doctrina solamente para los estudiosos. La doctrina no es un adorno para el intelecto. La doctrina es la enseñanza para una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. La santidad no existe como cosa separada de la verdad. La justicia y la santidad son el producto de la verdad de Dios. Así, queridos hermanos, hemos llegado al fin de este estudio tan maravilloso. Hemos estudiado retrospectivamente, mirando hacia atrás, todo el proceso de aquello que era el tabernáculo de Dios, donde todo era una sombra, una figura y una ilustración. Y hemos considerado en estos 4 últimos estudios lo real, lo significativo, la sustancia de lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Tal como dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, el texto 4, al cual allegándonos piedra viva, que es reprobada ciertamente de todos los hombres, pero esa piedra viva que es Cristo es elegida de Dios y es preciosa. Y somos exhortados entonces a que nos alleguemos, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, con un objetivo, para ofrecer sacrificios espirituales, los que hemos estado considerando en estos últimos estudios, para ofrecer sacrificios espirituales, los cuales son agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ha sido un gozo y un privilegio, queridos hermanos, el compartir lo que la palabra del Señor nos revela. Un abrazo cariñoso a cada uno de vosotros y que el Señor bendiga su palabra. Amén.